Hola muchachos, el día de hoy vamos a ver a David Hume. El señor es un filósofo perteneciente también a la época moderna, como lo hemos estado viendo en el módulo 3. Es un filósofo británico, el último de los grandes representantes del imperismo inglés. Él es nacido en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, aunque de una muy modesta fortuna. David Hume estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia, pero tuvo una gran falta de interés y determinó abandonar la carrera y se vio obligado a buscar de otra manera para ganarse la vida, ¿no? Quiso hacer como sus pininos en el comercio, pero regresa a estudiar, se da cuenta que era el mejor camino. Entonces, él nos habla acerca de dos cuestiones muy importantes, muchachos. La primera que vamos a ver es qué es el empirismo. Él es uno de los grandes representantes del empirismo inglés, como ya lo habíamos dicho. Entonces, el empirismo de Hume, ¿en qué consiste? El empirismo, muchachos, es una forma de conocimiento que deriva de la experiencia sensible. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todo lo que aprendemos va a ser por medio de las experiencias comunes que tengamos todos los días, ¿sí? El primero nos decía, tiene 4 ideas principales. La teoría empirista de Hume se resume en los siguientes principios básicos. El primero: no existen los conocimientos innatos. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos llegamos a la vida sin saberes previos ni esquemas de pensamiento, que venimos limpios. Todo lo vamos a llegar a saber por medio de la exposición de experiencias sensibles. De esta manera, David Hume negaba aquel dogma racionalista de que hay verdades que ya existen. ¿Se acuerdan que con alguno de los filósofos decíamos que ya habían ideas que traíamos dentro de nuestra alma? No, Hume niega por completo todo esto. Existen 2 tipos de contenidos mentales, que son pensamientos que se fundamentan en cosas que hemos experimentado a través de los sentidos y las ideas. Lo malo de las ideas es que a pesar de corresponderse exactamente con la verdad, nos dicen muy poco o nada acerca de cómo es la realidad. Ya en la práctica lo que importa es conocer el ambiente en el que vivimos y en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, aprendemos más construyendo, aprendemos más conviviendo con todos los demás, con la gente. Aprendemos de forma cuando estamos vinculados directamente con lo que tenemos que aprender. No es como, por ejemplo, ustedes aprenden más exponiendo, ¿sí? Yo les aseguro que si yo les dejara una exposición de David Hume, iban a aprender más exponiendo que al yo estárselos narrando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una experiencia directamente con el aprendizaje. Ustedes de una manera cognitiva están leyendo, tienen que crear alguna lámina, algunos resúmenes, entonces su aprendizaje es más significativo. La tercera idea es que hay 2 tipos de enunciados, ¿sí? Los demostrativos, que es lo que ya existe, y los probables. ¿Qué quiere decir esto? Los demostrativos es como, por ejemplo, cuando decimos 1 más 1 son 2. Nosotros ya lo tenemos totalmente comprobado. Sin embargo, también necesitamos de las probabilidades. Es lo que dice el empirismo. El cielo está encapotado, ¿sí? Probablemente va a llover. Es una probabilidad de lo que puede pasar. Y sin embargo puede pasar. Mi experiencia es que cuando yo veo que el cielo está encapotado o que está gris, es una probabilidad de que llueva, ¿sí? Tenemos otra cosa, otra idea, otra teoría que él desarrolla, que es el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo, muchachos? El escepticismo es una corriente filosófica que consiste en dudar de la validez y la legitimidad de todo lo que existe. Hume va a proponer 3 ideas. La idea del yo,
que es poner en duda nuestra propia existencia, la idea del mundo, que solo tenemos la impresión de lo que hemos captado a través de nuestros sentidos, y la existencia de Dios, porque no tenemos ninguna impresión de Dios. Vamos a explicar un poquito la primera, la idea del yo, en poner de duda nuestra propia existencia. Hume decía, bueno, tú puedes creer que eres alto, que eres guapo, que eres delgada, que eres delgado, pero en realidad existirá, la demás gente te verá de esa forma. ¿De verdad existirá que tú seas guapo, que seas alto, que seas rubio? A simple vista se podría decir que sí. Yo lo estoy comprobando con el sentido de la vista, pero la percepción que tengan los demás de mí no puede ser la que yo precisamente crea. Por eso él dice que debemos de dudar de esa parte, de en realidad cómo soy. Yo podría decir que soy amable, ¿sí? Sin embargo, la experiencia que ustedes tengan conmigo, ustedes van a determinar si en realidad la maestra es amable o no. Todo tiene que ver de acuerdo con la experiencia que ustedes hayan o hayamos enfrentado juntos. Eso es un ejemplo, ¿no? También tenemos la idea de dudar de los sentidos. Cuando nosotros estamos observando algo, bueno, lo podemos ver de color negro. Podemos saber, por ejemplo, que la pizza de pepperoni puede ser tal vez rica, pero otras personas pueden decir la pizza de pepperoni no es rica, es muy salada, tiene mucho queso, no sé, todo es de acuerdo a la experiencia. Por eso Hume decía, de todo debes de dudar hasta de ti mismo. Cuando te ves frente al espejo, debes de dudar de ti mismo. Cuando pruebas la pizza, cuando pruebas un helado, cuando estás tocando alguna superficie, todo lo que puedes conocer a través de los sentidos, nosotros debemos de dudar de su existencia. Ese es el escepticismo, dudar de todo lo que realmente existe. Y la última que tiene que ver con la cuestión otra vez de la existencia de Dios. ¿Por qué él niega rotundamente que existe Dios? Porque él se basaba mucho en la demostración de las cosas. Si yo a Dios no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, no lo puedo oler, no existe Dios para él, ¿sí? Tal vez cuando hablamos del sentir es porque nosotros lo sentimos por una cuestión de fe, no con una cuestión del tacto, no con una cuestión de que se pueda tocar, como puedo tocar una superficie, como puedo tocar la mesa, como puedo tocar la cama, como puedo tocar una textura de algodón suave. A ese sentido se refiere. Yo no puedo percibir a Dios con ninguno de los 5 sentidos, por lo tanto Dios no existe para David Hume, ¿sí? O sea, que quede claro, él es uno como ya de los primeros de la época moderna que hemos visto que rotundamente él dice, Dios no existe, ¿sí? Porque para él, acuérdense que es un empirista. Entonces los empiristas siempre van a creer en la experiencia, en lo que nosotros tenemos contacto con las experiencias significativas. Entonces por eso él nos da este argumento de que Dios no existe porque no lo puedes percibir de ninguna de las formas, de ninguna forma. Entonces es muy interesante la postura que él tiene. Ahora, en la cuestión empirista, otro ejemplo muy común, por si no quedó claro al principio, la parte empirista es la experiencia. Cuando a nosotros nos dicen no toques la estufa porque te vas a quemar, te puedes quemar con el fuego, bueno, a lo mejor lo oímos y aprendimos y no lo hicimos. Sin embargo, cuando tuvimos la experiencia de que la tocamos y nos quemamos, comprobamos que me afectaba, que producía en mí dolor, ardor, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo del empirismo. Yo no aprendí a tocar a lo mejor la estufa o el fuego porque me quemó, ¿sí? Pero a lo mejor cuando me lo dijeron yo no había
experimentado esa sensación de dolor o esa sensación de ardor hasta el momento en el que la toque. Entonces, nosotros vamos a seguir hablando acerca de David Hunt, muchachos, en otro video. Este es como